Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Miriam. Ciro, Manuel, de nuevo buenos días. Pues este caso al que le damos seguimiento del cateo a la empresa financiera Black Wall Street Capital del 15 de marzo, en donde se detuvieron a 5 de las personas, 3 de ellas pues tenían que ver con ser socios de la empresa, incluso el dueño, 2 guardias de seguridad, y pues los habían acusado de portación de arma, de narcotráfico, incluso hasta de lavado de dinero. Se demostró que fue un cateo que se realizó de manera ilegal. Hay 5 policías detenidos ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un ministerio público en investigación, y pues bueno, de esos $168,000 que vimos en pantalla, que según eran los únicos que habían sobre un escritorio y por los cuales los usaron de lavado de dinero, la empresa habla de más de 70 millones de pesos. Pues bueno, por lo pronto, esos $168,000 que se ven en los videos ya fueron devueltos este viernes a la empresa Wall Street Capital, a los apoderados legales, ya se los devolvieron, y por lo pronto... ¿Y el resto del dinero, porque ustedes hablaban de una cantidad mucho mayor? Virgilio Tanús, abogado de la empresa Black Wall Street Capital. Buenos días, abogado. Buenos días, gusto saludarlos. Sí, efectivamente el viernes nos fue devuelta la cantidad en dólares, en efectivo, los $168,000. Sin embargo, bueno, pues como todos ha sido el conocimiento del público en general, pues efectivamente aquí se trataba de más de 70 millones de pesos en efectivo. Esa cantidad pues nunca fue reportada de manera oficial por parte del fiscal, lo cual, bueno, evidentemente fue objeto de un robo por parte de las autoridades. Cuando los jueces decretan el sobreseimiento a favor de nuestros representados, lo hacen en el sentido de establecer que efectivamente tiene efectos de ser una sentencia absolutoria, es decir, no se comete ningún delito por parte de nuestros clientes, y lo único que se encuentra es una ilicitud, justamente, pero en el actuar de la autoridad. Entonces, la autoridad pues maneja una versión en el sentido de, al haber judicializado y puesto a disposición a estos 7 policías, pues la fiscalía, la narrativa de la fiscalía es como si ya hubieran ellos actuado de manera correcta y con nosotros ya no habría mayor tema que resolver. Pero tomando en consideración las resoluciones de los jueces, tanto federales como locales, pues por supuesto que además tienen que reparar todos los daños al inmueble, porque el inmueble quedó completamente destrozado, destruyeron por completo todas las instalaciones. Por supuesto que eso es responsabilidad de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque finalmente son sus funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones quienes, transgiversando la ley y actuando de manera irregular, pues causaron estos daños a unos particulares, aunado al tema del dinero. Casualmente la Fiscalía judicializa y detiene a los policías, pero solo por el delito de abuso de autoridad, pero no por el delito de robo. Entonces, y nos llama la atención que pues justamente la persona que no ha sido detenida, pues es justamente el fiscal, que es el que llevó a cabo esta investigación, este cateo y todas estas irregularidades, ¿no? Entonces, la Fiscalía, la narrativa de la Fiscalía es como si ellos ya hubieran enmendado el problema. Efectivamente, la Fiscalía ni siquiera apeló la determinación del juez local en donde nos dictan el sobreseimiento, la sentencia absolutoria a favor nuestra, lo cual, bueno, nos parecía pues completamente congruente que la Fiscalía no apele pues con todas las pruebas que ya había en contra de sus propios funcionarios. Pero lo que no tiene lógica es que pues no se esté persiguiendo el delito de robo, no se haya librado la orden de aprehensión por ese delito contra los funcionarios y solo sea orden de aprehensión por abuso de autoridad. Abogado, 2 preguntas. Una, claro. El inmueble, usted habla de daños al inmueble. ¿A cuánto ascienden estos daños, o apenas los van a hacer el avalúo cuando les entreguen las instalaciones y cuando se las entregan? Y decía la Fiscalía que ustedes no habían podido demostrar estos 70 millones de pesos. Sí, efectivamente, para estar en condiciones de establecer un monto de daño en el inmueble, lo más importante ahora es que se nos pueda devolver el mismo. Esto debe de ocurrir en los siguientes días. Pero ahí estamos hablando de, ¿qué le gusta? ¿De 2 millones de pesos, de 1 millón, de 3 millones de pesos? Pues sí, varios millones de pesos. No, por eso, pero no va a pasar de eso. Lo otro es lo relevante. Sumaban entre dólares y pesos 70 millones y les están regresando 3 millones, poco más de... Sí. Bueno, 3 millones. Sí, 3 millones ¿Qué pasa con los otros 60 y tantos millones de pesos? Porque pues lo del inmueble está muy bien, pero ¿cuánto va a ser?
2 millones de pesos, 3, póngale. Y el dinero que ustedes dicen que le robaron. Sí, nosotros lo que vamos a hacer, digo, dado que la Fiscalía, pues por supuesto, no ha reintegrado de manera completa el recurso que se roban, Sí. pues nosotros vamos a tener que demandar una demanda vía de responsabilidad patrimonial del Estado, porque además nosotros podemos obtener sentencias condenatorias por 25 años de prisión a estos funcionarios públicos y eso tampoco nos garantiza Que les devuelvan finalmente el dinero. nos devuelvan el dinero. Pues sí. Pero Entonces, sí, al ser abogado. funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, pues bueno, el Estado tiene que responder también por la actuación de esos funcionarios, ¿no? Pero nada más para precisar, sí lo denunciaron como robo, abogado, porque en dos veces Sí, la por Fiscalía supuesto. lo que dice es... Sí, la Fiscalía ha reclama. narrado que no está denunciado el robo. Sí, es lo que dice. Ese robo está denunciado desde que los propios clientes estaban privados de su libertad al interior del reclusorio. Correcto. Ingresó personal del área de la Fiscalía de Servidores Públicos y desde el 23 de marzo esta denuncia fue presentada por los 5 personas detenidas. Han declarado más de 12 personas empleados de la empresa, demostrando la preexistencia de esos recursos económicos previos al día 15 de marzo. Es decir, la preexistencia del dinero está perfectamente demostrada. Con los datos de prueba que la Fiscalía tiene, por supuesto que ya serían suficientes para haber podido judicializar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios públicos. Y además en los videos vemos con toda claridad que no son 7 las personas que intervienen, son más de 20 personas las que intervienen. Y por supuesto, pues las únicas personas que han sido puestas a disposición son las 7 personas que sí efectivamente firman de manera oficial el acta circunstanciada del cateo. Pero no es posible que la policía pues no nos sepa decir quiénes fueron los otros 15 elementos también de la policía Bueno. que claramente participan en el cateo. Pues sí. Muchas gracias, abogado. Al contrario, gracias a ustedes. Virgilio Tanús, Hola, el Virgilio. abogado de Black Wall Street Capital. Bueno, 3 meses después. Pues 3 meses después, ¿no? Creo que a pesar de lo que la Fiscalía de la Ciudad de México hubiera querido, pues esto no ha salido como ellos lo plantean, pero sí hay, creo que una idea muy clara, porque todos lo vimos, pues de que falta dinero, ¿sí o no? Bueno, Puedes no incluso reclamar el robo, pero pues está abierto, está Mira, grabado. por un lado, lo restregaron en la cara. hay un operativo y se llevan presos a 4 o 5 a 5 personas de la empresa. Y por otra parte, la empresa dice que números cerrados le robaron algo así como 70 millones de pesos. Ujú. Las 5 personas detenidas salieron